Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir indagando para descubrir cómo es tu ego. Así que estate muy atento, pero si eres nuevo por aquí, antes de empezar con la lección de hoy, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la oportunidad de aprender a indagarte para sanar. Descubrir cuál es tu ego dominante es un proceso de autoconocimiento que no se debe tomar a la ligera, porque no solo se trata de conocer cuál es tu ego como si fuera un signo del horóscopo. Se trata de conocer a tu ego para aprender a salir de tus automatismos, de tus reacciones repetitivas, porque solo así vas a poder superar esas barreras que te bloquean y te hacen sufrir una y otra vez repitiendo los mismos conflictos, los mismos problemas que tienes con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tu jefe. Cada quien sabe cuál es su mayor dificultad a superar. Y si tú logras dominar a tu ego, te aseguro que tu vida será otra, porque definitivamente no eres la misma persona cuando sabes cómo es tu ego y te decides a trabajar conscientemente en él. Así que ten a la mano tu cuaderno de notas que vamos a comenzar con la lección de hoy. El ego es la distorsión o exageración de nuestra personalidad y se manifiesta cuando estamos desequilibrados, o dicho de otra manera, cuando estamos descentrados. El ego y nuestro yo esencial son dos caras de la misma moneda, es decir, dos facetas de nuestro ser. Por lo tanto, el objetivo de la autoindagación es lograr un equilibrio entre estas dos caras de nuestro ser. Y para lograr este equilibrio necesitamos observarnos. Algunos de los momentos más adecuados para observarnos es cuando nos encontramos en momentos de conflicto, en momentos de estrés o de tensión. En esas ocasiones en las que te sientes molesto o molesta con alguien. ¿Por qué? Porque es en esos momentos cuando el ego muestra su parte vulnerable y es obligado a salir de su zona de confort. Porque el ego siempre quiere resolver los conflictos de la misma manera. Piensa que su forma de resolver es la única, porque es la que conoce, es la que repite una y otra vez y es el motivo por el que reacciona en automático. Pero eso no es todo. Dependiendo de la situación que estás viviendo y de tu estado emocional, es posible que tu ego se vuelva todavía más insano de lo que ya es. Obviamente esto sucede de manera inconsciente. Por eso es muy importante que aprendas a indagarte, para que no pierdas tu centro. Por ejemplo, en mi caso, que soy ego 9, cuando estoy en modo insano o descentrada, inconscientemente me comporto con las características del ego 6. Y lo que me ayudaría a centrarme es cambiar mis comportamientos por las características del ego 3. El ego 3 es el que me ayuda a centrarme y a sacar mi parte luminosa. Entonces, como pueden darse cuenta, estos dos egos, el 6 y el 3, conectan con el 9, que es mi ego dominante. Y aunque estos tres egos pertenecen a triadas distintas, tienen una conexión. Las triadas son los grupos en los que se clasifican los 9 egos. Hay 3 grupos y en cada grupo hay 3 egos. Tenemos a la triada instintiva o visceral, que es a la que yo pertenezco. Tenemos la triada emocional y tenemos la triada mental. Ve tomando notas, porque vamos a ver cómo se conectan estos 9 egos por medio de las triadas. Vamos a comenzar por la triada visceral instintiva o también conocida como la triada de las relaciones. En esta triada tenemos a los egos 8, 9 y 1. Los egos de esta triada perciben el mundo en mayor medida a través de sus sensaciones físicas, es decir, tienden a reaccionar de forma instintiva o impulsiva ante las cosas que les suceden. De ahí les viene el nombre de viscerales,
porque la energía nos viene literalmente desde las vísceras, desde el estómago. Y de hecho, lo que tienen en común estos tres egos, el 8, 9 y 1, es que no saben manejar la ira. Cada uno demuestra esta emoción de la ira de manera diferente. El 8 y el 1 la muestran hacia afuera y el 9 la reprime. Como son los egos de las relaciones, la manera de relacionarse del 8 es controlando y dominando a los demás. El 9 es el que más dificultades tiene para relacionarse con los demás. Y el 1 se relaciona justificando que tiene la razón en lo que dice o hace porque quiere que todo sea correcto. Para los egos de esta triada, lo más importante es su independencia. Ellos defienden su espacio, quieren ser autónomos, son muy territoriales y, como les digo, defienden su espacio a capa y espada. Su autonomía es muy importante para ellos. De hecho, sus decisiones están basadas en cómo puedo ser más independiente, cómo puedo ser más autónomo. Tienen miedo a ser dominados y a no poder controlar su territorio. Tienen miedo a que les dominen y por eso no les gusta nada que les manden. Siempre están a la defensiva, porque en el fondo cargan con un sentimiento de ira, ya que de pequeños se sintieron no vistos y también se sintieron un poco ignorados. Así que probablemente su yo pequeño, para no sufrir porque los ignoraron, inconscientemente eligieron hacer como que no están. Dijeron, pues vamos a hacernos a la idea de que no nos extrañan. Pero ¿qué pasa? Pasa que en base a este pensamiento, cada ego reacciona de manera diferente. El 8, por ejemplo, dice que no me extrañan, pues hago lo contrario, que se note mi presencia, aquí estoy, y se impone controlando, porque quiere hacerse notar. El 9, en cambio, dice, ¿no me extrañan? Pues no pasa nada, me amoldo a lo que me rodea, me adapto a las situaciones para no sufrir y hago lo que los demás dicen, pues para no causar conflictos y para estar en paz. Y el 1 reacciona poniendo atención a lo que debería de haber hecho para que no lo ignoraran. Piensa en cómo podría haber hecho mejor las cosas para que los demás lo extrañen y lo tomen en cuenta. El 1 busca la perfección y busca hacer de manera correcta y educada. Hace las cosas moralmente correctas porque piensa que siendo perfecto lo van a aceptar. Los seres humanos tenemos un cerebro dividido en 3 capas. El cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el límbico, que se encarga de las emociones, y el neocórtex, que es el racional. Los egos de esta triada visceral están dominados por el cerebro reptiliano, que, como les digo, es el más primitivo, el más instintivo. ¿Y qué es lo que busca este cerebro? Pues la autonomía, la independencia, lo básico, comer, beber, protegerse, abrigarse. Así funciona un cerebro reptiliano y así funciona muchas veces la cabeza de los egos viscerales. ¿Te identificaste con algunas características de esta triada o con algunos de sus egos? Déjame saber ahí en los comentarios porque ahora vamos a conocer a los egos de la triada emocional o también conocidos como la triada de los sentimientos. Los egos de la triada emocional o triada de los sentimientos se caracterizan por tener un deseo y a la vez una dificultad para expresar sus emociones. Los egos de esta triada son el 2, 3 y 4. El ego 2 tiende a expresar en demasía sus sentimientos hacia los demás, con lo cual es muy efusivo. Sin embargo, consigo mismo reprime sus sentimientos y sus necesidades también. El 3 está menos en contacto con sus sentimientos, aunque su imagen puede dar la impresión de todo lo contrario. Y el 4 es lo opuesto al 2. Y aunque es muy consciente de sus sentimientos,
pues apenas los expresa y le resulta más fácil hacerlo a través de las diferentes expresiones artísticas, porque es muy dado a cultivar precisamente el arte, ¿sí? Expresa con arte lo que le cuesta comunicar con sus emociones, porque en el fondo se siente como estropeado, como que algo no anda bien con él o con ella. La tríada emocional está relacionada con el cerebro límbico, con esa parte del cerebro que se encarga de las emociones más impulsivas y más instintivas, como el miedo, la felicidad, los recuerdos, la atracción. También la memoria asociativa está relacionada con esta parte del cerebro. Y en esto se basa este cerebro límbico, es el cerebro emocional. Y por eso muchas veces los egos de esta triada reaccionan emocionalmente y se dejan llevar por sus emociones. Los egos emocionales, valga la redundancia, son el 2, el 3 y el 4. Así que, bueno, si te ha resonado algo de lo que he dicho y crees que podrías pertenecer a la triada emocional, toma nota y déjame saber ahí en los comentarios, porque por último vamos a ir a conocer a los egos de la triada mental o triada del hacer. La triada del hacer o triada mental está compuesta por los egos 5, 6 y 7. Las tres personalidades de esta triada tienen problemas de inseguridad y de ansiedad. Tienen miedo a la realidad, miedo al externo, miedo a enfrentarse al mundo, y debido a este miedo a la realidad, buscan ante todo la seguridad. En su vida siempre están pensando en el futuro, en cómo pueden hacer que el futuro no sea malo para ellos. Siempre están anticipándose a lo que va a pasar y por eso no viven en el presente. Tienen una sensación de inseguridad constante, de miedo, de angustia. Piensan mucho y les cuesta tomar decisiones. Por eso no se dejan llevar por el primer impulso, sino que se preparan mentalmente para lo que va a suceder. Ellos se cuestionan su capacidad para poder manejar los desafíos y muchas veces ceden el poder al otro. Así que a veces pueden tener una sensación de tener problemas con su libre albedrío y por lo tanto tienen que aprender a integrar su poder y a manejar sus responsabilidades. El ego 5 experimenta una sensación de inhabilidad para hacer las cosas y lo sustituye por el pensar. Desarrolla teorías y sistemas muy cerebrales y tiene un escaso contacto con la realidad. El 6 tiene dificultades para tomar decisiones por sí mismo. Necesita el permiso y la aprobación de una figura de autoridad. Curiosamente, esta dificultad desaparece cuando tiene el permiso para actuar. Y el 7 no tiene ningún problema con el hacer. Al contrario, puede hacer demasiadas cosas a la vez, hasta el punto de convertirse en una persona hiperactiva. Los integrantes de esta triada de pequeños seguramente se sintieron desprotegidos, abrumados o de alguna forma en la que no sintieron un apoyo, sino que se sintieron controlados, abandonados o sobreprotegidos. Así que la pequeña cabecita de un niño 5 probablemente lo que percibió en su infancia fue: me estoy sintiendo abrumado, ¿qué hago? Bueno, me distancio del otro y creo barreras con los demás. Y la pequeña cabecita del 6 probablemente dijo: no me siento apoyado, quizás lo que yo hago no es válido, así que mejor cedo mi poder a las figuras de autoridad. Y la pequeña cabecita del 7 lo que hizo fue: bueno, evito cualquier compromiso y hago lo que sea para no comprometerme. La triada mental está relacionada con la parte más evolucionada del cerebro, que es el neocórtex. El neocórtex es la parte que se encarga de la razón, es la mente racional, la encargada del lenguaje, del aprendizaje y del razonamiento, de la resolución de problemas, de tomar decisiones, y es así como funciona la cabeza de los egos de la triada mental.
piensan demasiado las cosas, le dan muchas vueltas y razonan todo. Si crees que puede ser de la triada mental, si te has identificado con alguno de estos egos, anótalo en tu cuaderno y déjame saber ahí en los comentarios para que yo vaya sabiendo cómo vas. Estoy segura de que con toda esta información ya sacaste conclusiones acerca de cuál podría ser tu ego dominante. Pero si no es así, no te preocupes, porque como ya lo sabes, este es un proceso que toma su tiempo. Pero entre más te comprometas y más honesto seas con tu autoindagación, más pronto vas a descubrir cuál es tu ego dominante. Hasta aquí ya tienes un panorama muy generalizado acerca de los 9 egos, de cómo se clasifican y cómo se conectan unos con otros. Así que nos vemos en el próximo video para conocer más aspectos importantes de tu autoconocimiento. No te los pierdas. Cuídate mucho y recuerda que eres único, eres especial y eres importante. Te veo en el próximo.